Y bueno, el tema hoy es reconciliados en Cristo. Porque el viernes vimos la necesidad de hacer expiación por los pecados. Los que estuvieron aquí el viernes vimos la realidad. Y era necesario derramar sangre para que el pueblo de Dios fuera perdonado. No había otra manera, no había otra opción, lo aprendimos el viernes. Y el sistema antiguo de expiación de pecados no era suficiente. Aprendimos que no era suficiente para cambiar el corazón y no era suficiente para cambiar la mente del pecador. ¿Por qué? Porque ese sistema de sacrificio era débil y no tenía poder de redimir, no tenía un poder redentor. Pero ahora el sacrificio nuevo en Cristo es totalmente distinto, incomparable. Ya no es necesario de derramar sangre año tras año como el Antiguo Testamento. Este sacrificio fue solamente una vez, pero tiene un poder salvador. El nuevo sacrificio de expiación tiene el poder de resucitar al muerto en espíritu, cambiar corazones y eliminar todo el pecado. Y no solamente eso, sino nos restaura nuestra relación con Dios. Remueve la enemistad con Dios y somos amigos, somos de la familia real, todo por este sacrificio grande que hizo Cristo Jesús. Y Cristo muere, pero Él resucita en poder. Al resucitar, Él hizo grandes cosas hizo Él, para todos aquellos que creen en Él. Él logró algo que nadie más pudo lograr, que ningún sacrificio del Antiguo Testamento pudo lograr en las vidas de los creyentes. Ningún sistema de sacrificio, ninguna obra humana, ninguna religión pudo lograr lo que Cristo ha logrado hoy en día. Nadie. Hoy en día, después de más de 2000 años, hay grandes beneficios en la victoria de Cristo Jesús. Después de 2000 años, sigue vigente esa victoria. No se puede anular, no se debilita, no se hace menos. Ese poder es infinito y sigue con el mismo poder de hace más de 2000 años. Y gracias a Dios. Y vamos a prepararnos para nuestra lectura bíblica de Romanos 5, 1 al 11. Preparen su Biblia, iglesia. Romanos 5, del 1 al 11. Y la palabra de Dios nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada para la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien ahora hemos sido, perdón, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esa es la palabra hermosa de Dios y su gran promesa que nadie podrá anular. Nadie. Ahora, hay un propósito en esta predicación en este día. Que tenemos que comprender las profundas implicaciones de ser justificados por la fe, como lo explica el apóstol Pablo. Y como esto impacta nuestras vidas diarias como cristianos, porque hay un impacto. Somos justificados y después ¿qué? Cristo muere para hacer expiación de los pecados. Él toma nuestro lugar, iglesia. Pero no queda ahí. No queda allí. La historia no termina en su muerte, iglesia. No se termina, sino que la historia continúa en su resucitar. Sigue la historia. Y hoy vamos a ver los beneficios que hemos recibido como creyentes. La vida del pecador arrepentido es transformada para siempre. Y quiero que recuerden eso. La vida del arrepentido es transformada para siempre. Empecemos con los primeros dos versículos. Romanos 5, 1, 2. Y la palabra dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Inmediatamente vemos en estos versículos algunos beneficios en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Su muerte no fue en vano. Y tenemos que saber eso. Cristo logra justificarnos por su gran sacrificio. Y todos nuestros pecados fueron removidos en el acto de su sacrificio, iglesia. En ese madero, Cristo logra la expiación de nuestros pecados. A Él le costó todo. Él sufrió en la cruz un dolor sin igual, iglesia. Y quiero que recuerden esto. Cristo le dieron con un látigo, pero no cualquier látigo, iglesia. Este látigo que le pegaban a Cristo tenía puntas de plomo, puntas de fierro. ¿Te puedes imaginar recibiendo latigazo tras latigazo tras latigazo con puntas de fierro en tu espalda, filosas? Y no recibió una, iglesia, no recibió dos. Cristo recibió de 39 a 40 latigazos en la espalda con puntas de hierro, de fierro. Es un gran dolor. Le despedazaron la espalda, iglesia, para que entiendan. Sangre derramada, pedazos de su piel volando en el aire, iglesia. ¿Se imaginan los golpes, el dolor? Y le ponen una corona de espino o de espinas en la cabeza. ¿Te imaginas esta corona filuda en tu cabeza? ¿Qué dolor causaría una corona de espinas en tu cabeza? Que Cristo le salía la sangre y escurría por su cara. Dolor en la espalda, dolor en la cara. Y después de esa humillación, lo escupen. Lo escupen en la cara, iglesia. Y lo golpean con una caña en la cabeza y se burlaban de él. A nuestro rey, a nuestro Salvador, humillado. Y no solamente eso, no termina ahí. Después lo obligan a caminar con la cruz. Una cruz pesada. Cristo golpeado, debilitado, herido, sangriento, sin fuerzas, y todavía tiene que cargar ese madero pesado.
Este es el gran precio, iglesia, que fue pagado. Esto fue lo que canceló la deuda tuya y la deuda mía. Esto fue lo que canceló tus pecados y mis pecados, iglesia. Fue por su sangre derramada, iglesia. Es un acto de fe. Un acto de fe que somos recordados. Por la fe somos justificados, dice su palabra de Dios. Por la fe somos justificados. Por la fe en Cristo, que es nuestro último sacrificio, y tú tienes que tener fe que Él fue el último sacrificio. Por esa fe solamente podemos ser redimidos. Solamente por esa fe. Tenemos que tener fe en Cristo para poder obtener el perdón de nuestros pecados. No existe otro sistema. Y este gran sacrificio no solamente logra la eliminación de los pecados, iglesia. Quiero que comprendan, y esto es de suma importancia. No solamente logra la eliminación de pecados, no solamente logra el perdón de los pecados, sino que logra aún más beneficios esta muerte. En el versículo 1 vemos uno de los beneficios que dice, tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense, antes de había enemistad con Dios. Y esta muerte a los creyentes trae paz con Dios. Cristo remueve la enemistad entre el hombre y Dios. No podíamos acercarnos a Dios. No podíamos venir ante un Dios santo, manchados de pecado. No puede haber paz entre una persona manchada del pecado y un Dios santo. No puede existir. No coexiste la luz y las tinieblas. No puede, iglesia. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él conciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, sin Cristo la enemistad sigue aún en día. Sin Cristo, la ira de Dios está sobre ti, está sobre mí. Sin Cristo vamos a experimentar la gran ira de Dios. Nada la puede anular, nada la puede remover, iglesia. Y tienen que recordar eso. Romanos 8:7 nos dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Solamente en Cristo obtenemos esta restauración, iglesia. Solamente en Él. No hay otra forma para lograrlo. No hay un sistema humano, no hay un sistema religioso, no hay absolutamente nada humanamente que logre borrar nuestros pecados, iglesia. Punto número 2, dice los versos que leímos, otro beneficio que ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. Acceso a la gracia de Dios. Podemos venir a Dios sin ser rechazados. Podemos venir en Él con una confianza total que nos escucha. Porque Dios no escucha la voz del pecador, iglesia. Jamás. No puede. Y todos los que creen o todos los que creemos en Cristo tenemos alegría, tenemos júbilo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el gran favor de Dios. Por eso es que tenemos júbilo, tenemos alegría. Y Cristo es la puerta y la única puerta y el único camino a Dios. En Cristo y solamente en Él podemos estar bien con Dios, iglesia. Nuestra relación con Dios, a la que nos ha llevado a la justificación,
No es algo esporádico. No es algo que simplemente pasa hoy y no pasa mañana, sino es algo que continúa. No es temporal, es permanente. No entramos y salimos a la gracia. No entramos hoy en gracia y salimos de gracia. Entramos, salimos. No, señores. Entras a la gracia para siempre. Porque su gracia es eterna, iglesia. Tenemos un Dios que pausa su gracia. Estuviéramos fritos si así fuera. No permanecemos en ella, porque esa es la naturaleza de la gracia de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios, iglesia. Otro beneficio número 3 dice que tenemos paz en las tribulaciones. Los primeros versos que leímos. Paz en las tribulaciones. Pablo demostraba una paz cada momento. No importaba si él estaba en la cárcel, no importaba si él estaba bajo persecución, su paz nunca, pero nunca se disminuyó, jamás. Su misma paz era siempre. Él siempre se mantuvo firme. Su fe nunca flaqueó. Cada prueba forjaba su carácter. Y de tal manera, iglesia, de tal manera, una persona justificada y transformada debe tener la misma actitud que Pablo tenía en las tribulaciones. No hay cambio. Nuestra fe en las tribulaciones no puede disminuir, iglesia. Nuestra actitud entre ellas no debe ser negativa. No puede ser. Debemos resistir todas las pruebas. Así nuestro carácter será forjado siendo agradable al único Dios, al Dios vivo. Ahora somos sometidos a la voluntad de Dios. Por eso sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas, sabemos que Dios tiene el control absoluto de lo que sucede en tu vida y lo que sucede en mi vida. Porque ya no somos las mismas personas. Hay un cambio, hay una transformación. Hemos sido transformados en el proceso de la justificación. Todo lo que somos depende de Cristo y no depende de ti y no depende de mí. Él es nuestra esperanza. Es una esperanza que jamás nos fallará. Una esperanza, dice el versículo que leímos, una esperanza que no desilusiona. Ese es Cristo. Tus amigos te pueden desilusionar, tu familia, tu padre, tu madre, pero Cristo jamás, jamás. Y luego vamos a Romanos 5, 3 al 5, y su palabra dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Iglesia, no desilusiona porque el gran amor de Dios fue derramado en tu corazón y en mi corazón, y por eso no desilusiona. Tenemos un amor distinto, un amor diferente. Ya nuestro amor no es humano. Y el cuarto beneficio de los versículos que acabamos de leer, la justificación, dice, que obtenemos a través del Espíritu Santo. Cada creyente es sellado por el Espíritu Santo, no cabe duda. Y es bíblico, y lo dice su palabra, lo acabamos de leer. El Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús, nos revela el amor de Dios. No podemos y no podrás conocer el amor de Dios sin el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo. No podemos ser transformados, iglesia. No podemos obtener un corazón santificado sin el Espíritu Santo. No se puede. Ese es un amor. Ese es el amor perfecto de Dios que nos mantiene en una esperanza inquebrantable. Su amor perfecto. Una esperanza que nunca, pero nunca nos va a avergonzar. Ese es Dios.
Ese es Cristo. Él no trae vergüenza a nosotros. Tú y yo nos mantenemos firmes, pero no en nuestras fuerzas, iglesia. Tu firmeza, mi firmeza, lo poco mucho de nuestra fidelidad a Dios no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. No hay un mérito humano. Es el mismo amor de Dios que produce firmeza en los creyentes. Esa firmeza es por Dios, está en ti y está en mí por Él. Nos da resistencia. Ese amor solamente es dado a nosotros en Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente en Él. El Espíritu Santo es quien sella nuestra salvación. Es la garantía de la futura redención y herencia espiritual de cada creyente, iglesia. Y más adelante voy a hablar más en detalle de la salvación. Aquí no se queda. Vamos a hablar más. Pero continuamos en Romanos 5, 6 al 11. Y la palabra dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En los versículos 6 y 7, Cristo muere por los impíos. Es lo que dice su palabra. Dice que porque éramos débiles. Éramos débiles. Pero ahora, ¿qué significa que éramos débiles? ¿Qué significa que éramos débiles y Cristo muere por los impíos? ¿Será que está hablando que no hemos ido al gimnasio suficientemente para tener esas fuerzas para resistir al diablo? ¿O será que está hablando de una fuerza de voluntad? O sea, ¿de qué debilidad está hablando? Bueno, la palabra cuando habla de débiles, está hablando de un sentido moral. La palabra débiles habla de un sentido moral. Una deficiencia en tu fuerza moral, valor o voluntad. Eso es lo que significa que éramos débiles. Éramos débiles. Es como estar en el agua y estar ahogándote. Y estás gritando desesperadamente, alguien ayúdeme, alguien ayúdeme, alguien ayúdeme. Estás peleando para flotar, pero lo único que estás viendo es que te estás quedando sin fuerzas y te estás hundiendo, hundiendo, hundiendo y hundiendo. Y lo único que puede pasar es que alguien venga y te rescate y te saque del agua. Eso es lo mismo que Cristo hace. Él nos rescató, nos salvó porque éramos débiles. No había nada bueno moralmente en nosotros. Y Él nos rescató, iglesia. Él nos sacó donde nos estábamos ahogando. Debemos recordar que un pecador no tiene nada de valor en sí mismo. Y mucho menos puede hacer algo para ganarse la salvación. Por eso éramos débiles. Nada podías hacer para ganar la salvación, el perdón de los pecados. Y el amor de Dios, iglesia, triunfó donde el poder humano fracasó. Ningún poder humano. Y Pablo dice que Dios, fíjate lo que dice la palabra, dice que Dios actuó en el momento justo, en el momento perfecto. La muerte de Cristo es lo que asegura, iglesia, todos los beneficios de la cruz, nadie más. Y esta muerte es la que selló el último pacto, iglesia. Es la que le da la validez. Y la palabra dice ¿qué? Que tal vez una persona
podría morir por otra, tal vez, tal vez. Pero eso no serviría de nada. ¿Por qué? Porque no traería salvación. No te podría justificar la muerte de tu papá, de tu mamá, de tu hermano. Si él quiere ponerse enfrente de ti para recibir la bala, qué buena acción humana. Pero de nada sirvió. De nada sirvió. Porque esa muerte de tu papá, de tu mamá, quien se puso enfrente de la bala, no te justifica y no te santifica. Sigues con la misma enemistad, pero ahora doble, porque ahora tienes dolor porque se murió tu papá, tu mamá. Pero no logró nada. El acto de Cristo subraya la incapacidad humana para vencer el pecado por sí misma. No podemos, iglesia. El momento oportuno, dice su palabra, el momento oportuno del sacrificio de Cristo resalta el plan soberano de Dios en la historia de la salvación, indicando que Dios actúa con propósito y en el momento perfecto de tu vida y en mi vida. O sea, que Él nos rescata cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Por qué? Porque es soberano, iglesia. No puedes obligarle a Dios que te rescate. Lo estamos viendo aquí. Eso fue el plan de Dios. Él sabía que nadie podría pagar por nuestros pecados, que solamente Cristo. Por eso es un plan perfecto, iglesia. Y el versículo 8 dice, en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Dios es más grande que nuestros pecados, iglesia. Es más grande, es mayor. Definitivamente la expresión de su gran amor para con nosotros es magnificada en la cruz. Su gran amor, su gran expresión se magnifica en la cruz, iglesia. Y tienen que aprender eso. Mucha gente, Dios no me ama. ¿Really? ¿Has visto la cruz vacía? Su gran expresión está allí. Y nos atrevemos a decir que no nos ama. La cruz es la evidencia del gran amor de Dios, iglesia. El amor de Dios es tangible, no es un amor de pura palabra que tal vez te dice quien te quiera conquistar. O una persona que ni te conoce y te dice te ama. Ese no es el amor de Dios. Dios lo demostró en la cruz. Y Dios no se esperó hasta que hubiera un mérito en nosotros para merecer su amor. Él no se esperó. Él actuó antes de que tú y yo la amáramos, iglesia. Dios nos amó por quien es Él y no por quien somos nosotros. Que no hay nada bueno en nosotros, iglesia. Absolutamente nada. Mira lo que dice Efesios 2:4-5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¡Qué gran amor de Dios! Por ese gran amor somos salvados, iglesia. ¿De qué somos salvados? ¿Sabes de qué somos salvados? De la ira de Dios. Somos salvados de la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:9. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La razón principal que tenemos paz es porque Cristo removió la ira de Dios, removió la enemistad. Y es un concepto muy importante, pero hoy en día muchos no hablan de la ira de Dios. No hablan de la ira de Dios, así como el amor de Dios. Así como el amor de Dios es importante y define quién es Dios, igual manera la ira define dejándonos saber a nosotros quién es Dios, igual que su amor.
Si no conoces la ira de Dios, no conoces a Dios. Y aquellos predicadores que nomás enfatizan el amor y la gente nomás va por el amor de Dios, es una iglesia de falsa doctrina. Una iglesia que no predica la palabra de Dios. Pero el Señor se encargará de ellos. Y es un concepto que no es famoso. Pero todo cristiano da gracias por el amor de Dios. Todos damos gracias por el amor. Damos gracias por la misericordia. Pero incluso la mayoría de los predicadores solamente se enfocan en los 3 atributos de Dios, que es la gracia, misericordia y su amor. Pero la ira también tiene su importancia, iglesia. Ahora, cuando nosotros omitimos la ira, estamos predicando un mensaje parcial. Dios es ira y también es amor. Uno no es más que el otro. No es más ira, no es más amor, son por igual. Y tenemos que saber eso. Mira lo que nos dice Habacuc 1:13. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden perfidamente, y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. O sea que la ira de Dios no es un acto impulsivo, no es un acto inmoral, o no es un acto por orgullo, como nosotros los seres humanos. Nuestra ira es activada en esas circunstancias, pero la de Dios no. Dios examina todas nuestras acciones a la luz de su santidad, a la luz de su palabra, y después va a ejecutar su juicio, la plenitud de su ira. Y no es por emociones exaltadas, es porque Dios es justo. Es un Dios recto y es un Dios santo. Y nuestras acciones en contra de Dios es lo que activa su ira. Nuestra desobediencia, toda nuestra vida pecaminosa, manchada, sucia, de todo lo que el mundo ofrece, es el activador de esa ira santa de Dios. Un Dios imparcial necesita castigar el pecado, porque imparcial significa, lo vimos, que Él no da favoritismo. Él no tiene hijos preferidos. Un Dios imparcial castiga el pecado. Un Dios que pasa por alto el pecado no sería un Dios santo, no sería un Dios justo. Dios odia el pecado. No lo puede ver. La cruz del Calvario es la evidencia más grande que existe hoy en día, iglesia. Dio a su Hijo para expiar y borrar toda iniquidad ante los ojos de Dios. Y gracias a Cristo que somos perdonados. Y nuestra relación con Dios es restaurada. Pero recuerda que solamente en Él y a través de Él podemos tener paz con Dios. Romanos 5:10-11 nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Iglesia, somos declarados justos en Cristo Jesús. Él fue quien nos unió con Dios. El pecado nos separó de Dios, pero Cristo en su expiación vicaria remueve la enemistad. Es lo que aprendimos el viernes. Y todos los que creen en Cristo serán salvos. Esta salvación es eterna, iglesia, no es temporal. El Espíritu Santo sella en el acto salvífico. Quiero que recuerdes esto. El Espíritu Santo, en el momento que tú eres salvo,
te sella, cambia tu vida, cambia todo tu ser y al final obtienes la vida eterna por este sello. Y no solamente eso, iglesia, pero tienes la garantía de que nunca podrás perder la salvación. Nadie te puede quitar esto porque es la promesa de Dios. Y mira, te lo voy a demostrar con un verso bíblico. Juan 10, 27, 29 habla de que los que realmente son salvos, son salvos. Mira, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es más mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esa es tu garantía. La mano de Cristo, la mano de Dios está sosteniendo tu salvación y mi salvación. Pero tengo que aclarar algo, iglesia. Una persona salva demuestra evidencias, demuestra fruto. Cristo dice que sus ovejas conocen su voz y los siguen. Entonces, si tú eres salvo y no sigues a Cristo, déjame sacarte de esa desilusión. No eres salvo. No eres salvo, porque la palabra de Dios le dice que esta persona es un imitador de Cristo porque lo sigues. Un salvo imita a Cristo y no al mundo. No puede decir que eres salvo y vivir como el mundo, porque no es una salvación real. Cristo regenera la vida del pecador. Ya no somos los hombres viejos, iglesia, por lo cual ya no actuamos igual. Nuestros deseos son cambiados, nuestros anhelos, nuestra actitud, todo lo que somos. Mira lo que dice Efesios 1, 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, 14. Que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, como miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo te sella y te garantiza que tú serás heredero de Cristo Jesús. Pero gracias a Dios. Y nadie puede remover el sello de nuestra vida. Nadie tiene un poder más que Cristo, más que Dios. El creyente se une a Cristo cuando escucha y cuando cree el evangelio, dice su palabra. En este momento somos sellados, somos marcados por el resto de nuestras vidas. Este sello indica que somos iglesia, propiedad de Dios, que le pertenecemos a su familia, que somos de la familia real. No hay poder humano, iglesia, que pueda remover este sello. No hay potestades, no hay ángeles, no hay nadie que pueda remover este sello, porque somos salvos por la eternidad. Y eso Cristo Jesús logró a través de su gran sacrificio, iglesia. Y habremos muchos creyendo que somos salvos, pero en realidad no lo somos. Su palabra dice que nuestros frutos testificarán de quién realmente somos hijos, iglesia. El libro de Primera de Juan habla mucho de eso también. Y para terminar con este último versículo, Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Este versículo sirve como el clímax a esta sección al enfatizar la alegría y el júbilo en Dios como resultado de recibir la reconciliación. Es decir, que una persona salva expresa su alegría en júbilo. ¿Por qué? Porque eres reconciliado. Y esto subraya la relación entre el creyente y Dios, destacando que la reconciliación como una realidad ya lograda a través de Cristo Jesús. Iglesia, hay alegría
en el creyente. Hay una expectativa en el creyente, iglesia, que solamente es producida en la persona que realmente es salva. Todo esto, iglesia, es el resultado de la gran obra de Cristo. Por Él y en Él somos reconciliados. No veremos la ira de Dios. Somos perdonados, iglesia. Estamos esperando el día en que Cristo venga por la novia. Un salvo está esperando con expectativa que venga el novio a rescatar a la novia. Y mientras que llega este día, dice su palabra, esperamos en júbilo, gloriándonos en Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, iglesia. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Reconciliados en Cristo produce beneficios en nuestra vida. Y quiero tomar un minuto solamente para hablar a aquel que no es el creyente, que no has creído en Cristo Jesús como hoy fue predicada la palabra de Dios. Si tú no has creído en Cristo como hoy fue ilustrado, es tiempo que te arrepientas. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación para aquellos que se arrepienten. Hoy es el día, mañana no existe. Puedes morir saliendo de aquí, puedes chocarte, puede pasar algo. Hoy es el día de la salvación. Y yo solamente voy a recordarte que si no entiendes todavía qué es la salvación, te invito a que platiques conmigo después aquí a un lado. Yo te platico, yo te hablo. Yo no voy a hacer un llamado porque la salvación no es por emoción. La salvación viene por un cambio de corazón. Vamos a pararnos, iglesia.